Mati, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la semana, que es el arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner. Esta condena que le dio el Tribunal Oral Federal número 2, el TOF 2. Pero vamos un poco también a hablar de la vara de la justicia, porque a Cristina no solamente deberá utilizar tobillera electrónica, sino que tiene una serie de restricciones, por ejemplo, en las visitas en su casa, que tiene que armar una lista de familiares, abogados y médicos solamente que pueden visitarla. Por lo cual, cualquier otra persona que quisiera visitarla tendría que pedir permiso y el tribunal, la justicia, le tiene que autorizar. Lo que me gustaría hacer ahora es una comparación entre esta condena y, por ejemplo, los condenados de los crímenes más aberrantes que conocemos, que son los crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo trata la justicia a unos y a otros? Por ejemplo, el viernes, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó un informe, y esta es la primera placa, en donde muestra la ínfima cantidad de criminales de crímenes de lesa humanidad que cometieron crímenes durante la dictadura y están en la cárcel. Este año, para que se den una idea, en este 2025 hay 38 represores en unidades penitenciarias, 76 en la unidad 34 de Campo de Mayo, que se la considera como una cárcel VIP, porque es una guarnición militar y hay militares, y hay casi 500, o sea 498 en arresto domiciliario, o sea lo que tiene Cristina, prisión domiciliaria. De esos 498, el 16% tiene tobillera electrónica, 80 básicamente tiene tobillera electrónica, ¿sí? Nada más. Sobre esto hablé, y quien me ahondó sobre esta información es Miriam Bregman, que aparte de ser dirigente del PTS, también es abogada y trata muchos casos de lesa humanidad, y ella me cuenta justamente un poco más, ahonda en cómo es el trato de la justicia para los genocidas. La mayoría de los genocidas, más de un 80% que están presos en las causas de lesa humanidad, gozan de la comodidad de sus casas, están en detenciones domiciliarias sin que prácticamente nadie los controle, y solo el 16% de ellos tiene una tobillera. Son alrededor de 80 los que tienen una tobillera electrónica, es decir, que los controles que le ponen a los criminales de lesa humanidad son bastante ínfimos si se los considera en comparación con todas las humillaciones que pretenden hacerle a Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que desde hace años un sector de las clases dominantes intenta convencer a la mayoría de los sectores populares, a las mayorías populares, que los delitos relacionados con la corrupción son infinitamente más graves que el genocidio, que la persecución, que los asesinatos de características políticas. Se les va la vida en ello porque sus ganancias dependen en parte de instalar esa idea, dependen de que nadie cuestione cómo consiguieron esas ganancias multimillonarias a costa de genocidios, de la apropiación de las tierras en el primer genocidio y del segundo genocidio cometido en nuestro país a partir del año 76 con el golpe cívico-militar. Y para eso tienen muchos voceros y voceras que se encargan día a día de instalar esta idea, que los delitos de corrupción son los peores delitos que puede sufrir la sociedad. Bueno, la prisión domiciliaria... Interesante este punto. Me parece que va un poco para tratar de avanzar sobre cómo es esta interpretación de una institución de la justicia como funcional a los intereses del poder económico, y cómo esa idea va filtrando a través de los medios, de los analistas, de especialistas, investigadores, de lo que sea, para la construcción del sentido común respecto a que los delitos de corrupción son peores que los delitos de lesa humanidad. Claro. Vamos a datos concretos para entender, porque prisión domiciliaria muchas veces, en muchos casos se tiene por edad o por problema de salud, y no está mal. Hablé con integrantes de hijos que me decían muchas veces hay genocidas que nosotros no interpelamos que tengan que ir a una cárcel común porque tiene un problema de salud comprobado, y en ese caso es correcto. El tema es, vamos a marcar algunos ejemplos que me interesa ejemplificarlo en personas, en genocidas, en represores. Por ejemplo, el caso de Orlando González, alias Hormiga, condenado a prisión perpetua en la causa ESMA. Él solicita hacer salidas para hacer las compras del día, pero los días que él tiene promoción bancaria. Real, ¿eh? Esto es real, todo lo que le voy a contar. ¿Tiene cuenta de DNI? Claro. Entonces él pidió a la justicia que pueda salir los días que es más barato ir a comprar
a determinados supermercados y marcos ¿Y la en justicia? supermercados. Y la justicia se lo dio. Me Ya. parece bien, la Claro, verdad. claro. En estos tiempos que corren me parece bien. En el caso, a mí me gusta mostrar la cara y la foto de cada uno de los genocidas. En el caso de Orlando González alias Hormiga, no hay una sola foto de él. No se la pudo encontrar. Mira qué suerte que tuvo, ¿no? Vamos a otro caso, el de Luis Ferrari. Él sí tenemos foto. Condenado a perpetua por crímenes en la ESMA. Tiene autorización para salir los fines de semana. ¿Para qué? Para ir a misa. Los domingos él pidió ir a misa y luego le ampliaron los sábados también porque él quiere ir a misa sábados y domingos. Por lo cual los fines de semana él tiene esa posibilidad. Alejandro D'Agostino es uno de los pilotos de la prefectura condenado por haber arrojado vivas al mar a 3 madres de Plaza de Mayo y 2 monjas francesas. D'Agostino está en domiciliaria, tiene tobillera y el año pasado salió 10 veces sin avisar. No se le revocó nada. ¿Sí? Sigue teniendo domiciliaria y sigue... Bueno, en este caso salió 10 veces, fue escrachado por la agrupación Hijos, avisando al barrio. Otros ejemplos, hay 2 ejemplos muy marcados y escuchen bien porque en uno de esos ejemplos está el mismo tribunal que condenó a Cristina y nos lo va a contar Miriam Bregman. Para empezar por un hecho de la actualidad, ya que le volvieron a conceder la prisión domiciliaria al represor Héctor Marc. Se la habían revocado por violencia de género que denunció su expareja. Se la volvieron a dar. ¿Quién se la dio tan concesivo? El Tribunal Oral Federal número 2, el mismo que interviene sobre las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner. Marc cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad contra más de 220 víctimas. Tiene 74 años e integró el Servicio Penitenciario Federal. Fue condenado en el marco de la causa Abo. El fiscal Alagia manifestó su oposición porque demostró que las condiciones de salud que alegaba no eran ciertas. Aún así, el Tribunal Oral, sin mucha vuelta, el TOF 2, le concedió la domiciliaria. Tal vez el caso más paradigmático es el de Jaime Lamón Smart, Jimmy, como se lo conoce habitualmente, porque es uno de los civiles que fue parte del genocidio, uno de los más influyentes de la última dictadura. Participó como ministro de gobierno en la provincia de Buenos Aires y dicen que su poder residía en la prédica que tenía sobre el poder judicial, pero también que esa influencia no ha cesado hasta el día de hoy, que continuó bajo los gobiernos constitucionales. Si bien en el año 2012 empezó a reunir varias condenas a prisión perpetua por secuestros, homicidios, desapariciones, ninguna de esas sentencias está firme, porque la Corte Suprema no ha tenido tiempo todavía de confirmar esas sentencias. Pero bueno, esta falta de celeridad de la Corte reporta en que Smart todavía conserva su jubilación de privilegio y con los pesitos que se juntó se pudo mudar al Calafate. Pidió permiso a la justicia para trasladar su detención domiciliaria a la ciudad del Calafate y por supuesto se la concedieron, así que allí se encuentra. La doble vara es como a la potencia. Sí. El mismo tribunal de Cristina en el primer caso de Héctor Marc. Sin disimule, digamos. Nadie disimula, es burdo directamente. Hay una decisión clara que es política, esto lo mencionábamos, del poder económico, también de toda esa línea del poder judicial vinculado con la mafia judicial construida por Mauricio Macri, pero saben que estuvieron un poco a la defensiva vinculado con lo que fue la de la movilización. Ellos había todo un sector de la justicia, incluso de lo que era el tribunal, que tenía que notificarlo, y obviamente alentado por lo que yo te mencioné, digamos, si querés, el macrismo, Macri o lo que están alrededor de él, del poder económico, de la búsqueda de la humillación. Que vaya Cristina, que aparezca con las esposas, que también el pianito aparezca pasando los dedos, que hasta incluso pase un día en la alcaldía ahí en Cavia, en Comodoro Pi también que hay. Pero la idea de la movilización de 400.000, 200.000, 100.000, 500.000 personas, porque Cristina se iba a notificar y ella podía entrar caminando. ¿Te imaginas la imagen? Sí, claro. Ella caminando adelante y atrás. No. Bueno, y entra. Y
todos los de seguridad, todas las fuerzas de seguridad, todo esto es información, todas las fuerzas de seguridad le dijeron, miren, nosotros no, es imposible poder controlar si hay algo que usted diga, no, ¿te imaginas salir? No, se queda un día. ¿Qué imaginas que es lo que puede hacer la reacción? ¿Qué es lo que puede hacer? Digamos, entonces tomamos agarraron. Tribunales. No, bueno, sí, claro. por eso es que lo hicieron el martes. Por eso fue el martes. Y en realidad, Cristina, lo que está alrededor de Cristina, fue un triunfo fabuloso en ese sentido. Y un dato más. Fueron a la casa a notificarla y tuvo que también pasar el pianito. Mira. Los policías que entraron tuvieron que dejar, no por pedido de Cristina, sino por pedido de los superiores, tuvieron que dejar los celulares, no pudieron entrar con celulares. Pues te imaginas, sacás la foto, claro. después la vendés, anda a Catagarda, que es lo que pasó con todos. No fue, ¿por qué? Porque había temor de cómo podía ser la reacción. La verdad, menos mal, con prudencia frente a eso. Ahora bien, a partir de ahí empiezan los jueguitos y con esa doble vara que, como bien estabas describiendo vos, Mati. Dejo el caso más emblemático para el final, destacar un represor con beneficios. Es el caso de Antonio Olivera, que tenemos la foto, alias El Carnicero. Es un militar condenado a prisión perpetua por crimen de lesa humanidad. Se lo conocía como el Carnicero de San Juan por su afición de poner carne a la parrilla, así lo dicen los testigos, que es poner gente en la mesa de tortura. Era muy violento, ¿sí? Y fue encontrado culpable, entre otros hechos, por el secuestro y desaparición de la modelo y militante de Montoneros María Ann Eriz en 1976. Sobrevivientes también hablan de que él se jactaba de haberla violado. Este personaje tiene domiciliaria por cuestiones humanitarias, pero la perla en este caso es que el año pasado gozó de muy buena salud y a la hora de festejar sus 50 años de matrimonio realizó una mega fiesta con más de 60 invitados, en el cual el animador fue Palito Ortega. Hubo música, hubo baile, hubo alcohol, brindaron, bailaron, ahí estaba con su mujer. Y hasta estuvo la militante negacionista Cecilia Pando, que subió un posteo a Facebook en donde está con Palito Ortega y donde dice hermoso momento, con un grande, volviendo a recordar viejas épocas, cantando canciones y demás. ¿Sí? Estamos hablando... Y también Palito Ortega. Claro. Me parece que habló después algo, dijo, ¿no? Palito Ortega de esto, que no sabía. No sabía. Sí. ¿No? Dijo eso. Me parece. Sí, yo no lo escuché, No pero bueno, él en ese caso habrá sido contratado ya, después no sé más. Lo que sí es que esta persona que tenía domiciliaria no tuvo que hacer una lista de invitados ni nada por el estilo. Hizo la mega fiesta para más de 60 personas, no le revocaron la domiciliaria y encima Jorge Antonio Olivera no solamente tiene crímenes de lesa humanidad y tiene domiciliaria, sino que es escapista de la justicia. ¿Por qué? Porque tiene... Vale, en 2000 lo detuvieron en Italia por el secuestro y las torturas de la militante franco-argentina Eriz, que yo les contaba. Él logró escaparse de la justicia presentando un certificado de defunción falso de la víctima. Y ahí se escapó. En 2017, después de la reapertura de los procesos en la Argentina, en San Juan ordenaron su captura. Tardaron más de un año en encontrarlo y lo encontraron caminando por Vicente López. Ahí recibió 3 condenas a prisión perpetua. Luego de la sentencia, muchos años después, tuvo una salida al hospital militar, ¿sí? Por un chequeo. ¿Quién pide esto? Su mujer, la propia Rabasi, que es la psicóloga con grado militar. Entonces pide, tiene que venir al hospital militar. Hacen eso y se fugan los dos. Luego de fugarse los dos, en 2017 lo recapturan. ¿Dónde lo recapturan? Estaba escondido en el baúl de un auto de la familia. Y pese a todo eso tiene domiciliaria. Pese a todo eso tiene domiciliaria, hizo una mega fiesta el año pasado, como vemos, es y una joda. Sigue teniendo su prisión domiciliaria, ya que claramente no demuestra problema de salud, ni problema de invitar gente y demás. Por eso lo que quería marcar un poco es eso, es cómo la justicia en un delito por corrupción tiene varias restricciones contra Cristina Fernández de Kirchner y la doble vara de la justicia en los crímenes más aberrantes, que son los crímenes de lesa humanidad. Matías McLaughlin, en Cheque en Blanco.